¿Pero qué dice este pibe? ¿Qué está diciendo? El otro día estaba scrolleando por Instagram y me encontré con este video de este chaval que es un estudiante de psicología que está criticando a los psicólogos. ¿Y por qué los critica? Los critica porque hay algunos que utilizan herramientas de las terapias alternativas y eso a él le parece mal. Da sus argumentos y ahora nosotros vamos a refutarlo. Quédate. Los psicólogos están acabando con la salud mental. Bueno, algunos. Te comento, en Ecuador las terapias alternativas son legales. Es por eso que en teoría estas terapias que no sirven para nada, como el biomagnetismo o la flores de Bach, son legales. Tienen reglamento y una supuesta regulación. Lo ilegal únicamente recae cuando se usan estas prácticas para curar patologías de la salud, como lo serían la ansiedad y la depresión. Pero lastimosamente, así es como se ofertan estos terapeutas. Y si ya está mal que lo hagan los terapeutas alternativos, lo peor de todo es que hay psicólogos que realizan estas prácticas en su ejercicio profesional. Para estos psicólogos les tengo una pregunta. ¿No les parece un poco muy estúpido haber estudiado alrededor de 5 años de una formación universitaria, cuando se podían haber certificado como terapeutas alternativos en un mes? Buenas, ¿cómo andan amigos? Vamos a estar refutando acá a Francisco Xavier 16 que subió un video sobre terapias alternativas. Bueno, punto uno, vamos directo al grano de una. Cuando el pibe dice que lastimó, o sea, él lo que plantea es que lamentablemente estas terapias alternativas son legales a pesar de que no sirven para nada. Eso es lo que él plantea. Y la verdad que yo creo que está partiendo claramente de prejuicios y no de un análisis claro y válido. Primero porque, a ver, lo que sirve o no sirve no lo puede determinar él. O sea, él para todos, digamos, porque depende de muchos factores. Contexto, la persona, el enfoque, la sensibilidad. Y segundo, porque la legalidad de algo no depende de su eficacia universal. Porque si fuéramos así de estrictos, un montón de las cosas que se recetan médicamente tendríamos que decir no, porque hay un pequeño porcentaje o un gran porcentaje que no les ayuda. Entonces no, o sea, pero más allá de eso, la legalidad o no de algo tiene que ver con la cuestión de la libertad de elección. Entonces algo es legal o no según el criterio de si nos parece bien que tengamos la libertad de elegir o no esto. Entonces hasta habría que correr el eje de si sirve o no sirve. Podemos tener la oportunidad de elegir sí o no. Y bueno, ahí puede entrar la cuestión de pero ¿sirve o no sirve? ¿O hace daño? Bueno, tenés miles de testimonios de personas que dicen que les ha ayudado. Eso ya demuestra que para algo sirve. Incluso podés verlo desde paradigma económico, sirve para movimiento de plata de mercado interno de un país. Si no lo querés ver porque vos creés que no hace bien y que no sé qué creencias podés tener acerca de precisamente el biomagnetismo y flores de Bach, que prácticamente no tienen contraindicaciones, o sea, algunas, o sea, sí, pero te lo avisan en las sesiones de biomagnetismo. Pero yo creo que está claro que él lo que plantea es que no sirve desde un punto de vista de que no se lo puede recomendar desde la autoridad científica. Pero que no sirva para recomendarlo, para que un médico lo recomiende desde la autoridad científica, no quiere decir que eso no pueda tener una utilidad beneficiosa para las personas. La ciencia está en constante movimiento y se supone que un pensamiento científico es un pensamiento de absoluto escepticismo y duda. Lo que hoy no podemos cuantificar, quizá mañana sí. Quizás ahora no contamos con las herramientas y los estudios adecuados, los enfoques adecuados, expresados en estudios científicos o clínicos, o experiencias que se hagan, como para comprender por qué a algunas personas les hace bien, por ejemplo, el biomagnetismo y las flores de Bach. Pero suponiendo, ya sé lo que se viene ahora, me vas a decir el efecto placebo. Claro, bueno, yo creo que tenemos que tener la libertad de lograr mejorías gracias al efecto placebo también. Si es solamente placebo, ¿qué te molesta? Hay gente que ha logrado revertir patologías gracias al efecto placebo o no. Y ahí ya entramos en cuestiones mucho más profundas en las que nos tenemos que exigir reflexionar aún mucho más. ¿Por qué funciona el efecto placebo? ¿Qué tanto poder tiene nuestra mente? Y todas cuestiones que cada vez se hacen más sutiles y hace que sea más difícil que el método científico pueda abarcarlas desde su metodología tradicional. La única razón por la que una persona puede decir que las terapias alternativas hay que prohibirlas porque no sirven en términos de comprobación con el método científico, oficialmente, encima de eso también hay que aclararlo, oficialmente, porque si yo hago ahora con 2 amigos acá un estudio científico y demostramos algo, eso es ciencia incluso aunque no me esté avalando las autoridades científicas, eso va a seguir siendo ciencia.
¿entendés? Aunque eso no esté en un paper, en una revista con revisión de pares, va a seguir siendo ciencia y va a seguir funcionando. No necesitas a la autoridad científica, excepto para, por ejemplo, proponerlo ya en una cuestión, bueno, más universal, de que los médicos puedan o no recomendar cierta cuestión. Pero bueno, no me quiero enrollar. La autoridad no hace reales las cosas, la realidad lo hace. Ahí entramos en el debate de qué es la realidad. Y vos me vas a decir, y la realidad es lo medible por el método científico. O sea que el amor que tu mamá te tiene es solamente un área del cerebro que se está activando, ¿es eso? Nada más, porque eso es lo que puede medir el método científico respecto a esto. O bueno, te puede hablar de biología, cuestiones de supervivencia. ¿Entendés igual a dónde voy? Y la verdad que tenerlo como un dogma único desde el que experimentar la realidad a lo que es la ciencia, en realidad el cientificismo, porque es la creencia en estudios que realizaron otras personas, me parece hasta perverso, sinceramente perverso, que pienses que el amor de tu madre es la activación de una parte de su cerebro, porque eso es lo único que pueden cuantificar, o sea, lo único que pueden medir respecto a eso, me parece, no sé, boludo, muy turbio. Ahora uno puede decir, no, pero desde la psicología, que también es ciencia, se puede ver que el amor y bla, está. Genial, bueno, ahí coincidimos un poco más. Pero depende de qué parte del paradigma científico vos lo veas, ¿entendés? Bueno, nada. Vamos al punto 2, cuando el pibe afirma que estas terapias no sirven para nada y critica que se usen para tratar la ansiedad o depresión, a través de las flores de Bach o de lo que sea. Yo tampoco estoy de acuerdo con que la gente haga eso, pero lo van a seguir haciendo, así como desde el método científico te van a decir que no hay cura para tales enfermedades y te van a recontrajurar que no hay cura, y vos ves que hay gente que se está curando de esas cosas, pero como no está avalado por la autoridad científica, no se realizaron los estudios necesarios o los tratamientos esos no son para las mayorías, sino que le funcionan solo a algunas personas, no lo consideran. Sin embargo, es mentira que la enfermedad no tiene cura, ¿entendés? Básicamente él dice: terapias que no sirven para nada, como el biomagnetismo y flores de Bach. Lo ilegal recae cuando se usan para curar patologías de la salud como ansiedad y depresión. Lo peor es que hay psicólogos que realizan estas prácticas. Básicamente se deja ver una posición implícita donde se asume que solo lo científicamente comprobable tiene un valor terapéutico o real. Esa mirada, aunque común, es limitada y excluye dimensiones importantes de la experiencia humana. No se trata de negar la ciencia, sino de entender que no todo lo real es medible todavía. Acá dice, yo estoy leyendo algunas anotaciones que yo mismo hice, ¿viste? Las experiencias subjetivas, simbólicas, espirituales o energéticas también pueden tener efectos terapéuticos reales, aunque no sean replicables en estudios de laboratorio. El problema de esa postura es que confunde lo no demostrable con lo inútil, y eso lleva a despreciar herramientas que, bien utilizadas, pueden acompañar procesos profundos de transformación. Ya ni hablar de que está pidiendo que sean ilegales, o sea, digamos, nada. Vamos al punto 3, cuando el pibe dice: si ya está mal que los terapeutas alternativos se promocionen como que pueden curar la depresión con flores de Bach, peor es que esas prácticas las realicen psicólogos. Fíjate lo que es el engaño de esa pregunta. No digo que lo haga adrede, yo banco a este pibe porque hace este contenido bien provocador y a mí me gusta porque esto me motiva a hablar, ¿viste? Entonces me gusta que haga este contenido, aparte es entretenido como lo grabó, etc. Pero está mezclando dos cosas, lo voy a volver a leer. Mira lo que dice: si ya está mal que los terapeutas alternativos se promocionen como que pueden curar la depresión con flores de Bach, ahí estoy de acuerdo, peor es que esas prácticas las realicen psicólogos. ¿Entendés que está comparando la promesa de curarte con esa herramienta, lo cual es éticamente cuestionable, lo compara con utilizar esa herramienta como un complemento en un proceso terapéutico sin prometer curas mágicas, de manera ética, profesional, responsable e incluso aunque no tengas título de psicólogo? Una cosa es prometer y otra cosa es utilizarlo como herramienta. O sea, utilizar esa herramienta no implica automáticamente prometer que con esa herramienta sola te vas a curar, ¿entendés? Está una ensalada, hizo en esa pregunta, básicamente es una pregunta muy astuta,
muy astuta que pertenece claramente al esquema psíquico de una mente cientificista, y no lo digo mal, es un esquema del paradigma científico. Lo vamos a ver al final de este video, esto que estoy planteando ahora, de qué se trata. De cuando pensamos desde un paradigma científico, que es desde un dogma, desde un mito, porque siempre los paradigmas están sostenidos sobre axiomas, porque así es como funciona nuestra mente, así tiene que ser. O sea, el paradigma científico básicamente como todo paradigma, se sostiene a sí mismo con su propio método, ¿entendés? O sea, la razón por la que se considera que el método científico es una vía de acceso al conocimiento es porque aplicándolo accedes al conocimiento. Además, al decir que es peor que esas prácticas las realicen psicólogos, asume que un psicólogo que integra otras herramientas en su práctica dejó de lado su formación de un segundo para otro, cuando en realidad puede estar enriqueciéndola trayendo cuestiones de otros paradigmas. Vamos al punto 4 rápidamente. Acá lo que dice es: ¿no les parece un poco muy estúpido haber estudiado alrededor de 5 años una formación universitaria cuando se podrían haber certificado como terapeutas alternativos en un mes? Lo que hace el chico de forma irónica es plantear algunas falacias argumentativas a la vez. Plantea un falso dilema y está también montando un hombre de paja. O sea, son falacias argumentativas. Él sugiere: o sos psicólogo con 5 años de formación, o sos terapeuta con un mes. O sea, terapeuta alternativo con un mes. Eso presenta solo dos opciones extremas y excluyentes, como si no hubiera ningún punto intermedio en el que un profesional puede integrar herramientas alternativas sin abandonar su formación universitaria. Además, caricaturiza la posición de los psicólogos que utilizan estas herramientas complementarias. ¿Para qué estudiar psicología 5 años si podés certificarte en un mes? Con esto reduce lo que sería la carrera de psicología y la práctica clínica a el uso de una herramienta que teóricamente aprendés como psicólogo, y lo demás supuestamente nada sirve para nada. O sea, ningún psicólogo serio creo que afirmaría que toma con flores de Bach te sanás la depresión. O sea, después de haber estudiado, ¿vos te parece que hay gente que pueda decir eso? Yo creo que sí, alguno debe haber, pero no es la mayoría ni a palos. Y yo estoy de tu lado, o sea, le digo al pibe, estoy de su lado en esto de la cantidad de terapeutas alternativos que te dicen sí, esto te puede ayudar para la depresión, para esto, para lo otro, y te das cuenta que, yo no adhiero a que necesites tener un título habilitante por una autoridad, que son personas también, para hablar de cuestiones de la psique humana, por ejemplo, y elaborar narrativas que influyan incluso culturalmente. No me parece para nada que sea necesario un título. Creo que esas cuestiones se logran in situ. Esas cuestiones se exponen argumentando. Pero sí, claro, estoy de acuerdo en que me parece que no está bien hacer eso. O sea, claramente, no me parece bien. Te lo digo yo, sufriendo depresión y ansiedad. Me parece cualquiera. Yo he pasado por un montón de terapias alternativas, pero eso no quiere decir que no sirve para nada. Porque en realidad lo que suele suceder con las... No sé si esto da para este video, pero lo que suele suceder con las terapias alternativas es que las personas que las imparten, por ejemplo, biodecodificación, ese tipo de cosas, se casan con una herramienta en particular que no es otra cosa también que una compilación de información y de metodología de pensamiento y operación de pensamiento, ideas y práctica, que le pusieron un nombre básicamente a eso, a esa forma de leer la realidad, por ejemplo en biodecodificación, y está muy bien. Ahora, que sea la mejor vía para todos para lograr lo que quieren, no, es un lenguaje más que me parece que está bueno, pero no es que todas las personas por igual van a ir a biodecodificación y se van a sanar de algo, no necesariamente, como así hay gente que sí ha hecho eso, ha descubierto de dónde venía tal dolor emocional y se le fue la enfermedad. Así como también en Instagram hay un chico que se sanó haciendo artesanías y él lo cuenta, lo dice y te habla acerca de cómo el médico se sorprendió y que esto que lo otro. O sea, esto quiere decir que entonces bueno, vamos a hacer una terapia que sea artesanía y con eso nos curamos. Bueno, lo podés hacer y podés proponerlo como una herramienta y está muy bien. Ahora, que creas que para todos por igual eso funciona es ignorar absolutamente la complejidad de nuestra mente, y eso incluye emociones, psique y muchísimas cosas. Por último, lo que quiero decir es que esto de que lo que está planteando no me parece una locura, es la narrativa, o sea, es el discurso consecuente con
el dogma cientificista, que básicamente es una caza de bruja a aquello que no se amolda a ese dogma. Mientras no se amolda, porque en el segundo en el que se descubre algo, ya esas cuestiones que eran tildadas de pseudociencia pasan a ser ciencia automáticamente. ¿Por qué? Porque lo dijo una autoridad científica después de revisar estudios. Sin mencionar que existen los famosos bulos científicos, en los que la autoridad científica aseguró cosas que terminó diciendo que al final estaban equivocados. Pero básicamente te cambian la palabra hereje o blasfemo por anticiencia o pseudocientífico. Básicamente parten de la base de que la única forma de acceder al conocimiento es a través del método científico. Y como la mayoría de las personas no somos científicos que hacen estudios, mejor y más fácil creerle a la autoridad científica y listo, ya está. Siento que estoy teniendo un pensamiento científico, pero la operación mental que estoy realizando es la creencia en estudios, en textos que leí, en otras personas o en una autoridad. Porque ¿quién vio acá estudios de lo que pasó durante la quarantine? ¿Entendés? ¿Alguien vio algún estudio? ¿Vos, yo, vos, el otro? A ver, vamos, ¿quién leyó estudios? ¿Quién investigó realmente? Nah, la televisión, hermano. O sea, ya ni siquiera la autoridad científica, la televisión. O sea, después vienen y te dicen, no, pero eso lejía, no, pero eso no. El maestro lo viste en televisión y me estás queriendo discutir a mí que me la paso con el culo en la silla reflexionando. Arre. Se ponía en G del chabón. No, pero... O sea, parten de la base de que lo único válido y valioso es lo proveniente del método científico, pero este es hijo de la filosofía. O sea, es hijo, el método científico, de la utilización de la mente para reflexionar, siempre racionalmente y en general de manera individual. ¿Y por qué digo y por qué dije antes que es una consecuencia lógica este discurso? Porque habla de esto de que tiene que ser ilegal. De hecho, por acá hay un comentario que lo podemos leer. Voy a poner pantalla, acá está. Ya lo voy a encontrar, quédate tranquilo. Tremenda crítica y muy necesaria. Se debe avanzar en regulaciones en el abordaje de la salud mental. Las terapias alternativas son dañinas y las ejercen personas sin preparación científica. Que algo sea ancestral no lo hace válido para nuestros tiempos y necesidades como sociedad. O sea, ¿ves qué es esto de... Siempre el discurso es, ¿cómo va a ser legal la terapia alternativa? No, tiene que ser ilegal. ¿Entendés que en general vos ponés a estas personas, y no lo digo para discriminar, son pibes y están... O sea, yo también tengo actitudes así de ir y bueno, se entiende. Pero los ponés a debatir realmente con alguien que esté formado en estos temas y no hay una mínima posibilidad de que por lógica vos puedas deducir que es inteligente prohibir abordajes terapéuticos porque no están avalados por la autoridad científica o por el método científico tradicional, ¿entendés? Lo que no se amolda al dogma tiene que ser eliminado o prohibido. Es lo mismo de cualquier religión, ¿entendés? Es un hereje, es un blasfemo. ¿Cómo va a ir contra la autoridad? ¿Cómo va a ir contra Dios? La autoridad científica dijo tal cosa, ¿cómo vas a ir contra eso? Hay que prohibirte, hay que prohibirte. Che, ya se descubrió que la meditación ayuda a bajar el estrés y las enfermedades se generan por estrés. Bueno, entonces ya no hay que prohibir la meditación. Desprohíbanla. ¿Entendés que es una estupidez? ¿Entendés que eso es cientificismo? Eso es dogma. Eso es creencia pura. No se basa en una actitud científica de escepticismo, ¿entendés? Y con esto también te voy a contar mi experiencia con el biomagnetismo, pero primero quiero aclarar que yo sé que muchos de los argumentos son sos una anticiencia y bla 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 bla. Una anticiencia utilizaría este aparato tecnológico de última tecnología para consumir cannabis. Encima qué rica que están estas, chabón. La segunda vez que la fumo, cosecha propia. Totalmente legal, crack. Porque si este pibe, o sea, todo bien, Francisco, ya te dije, me gustó tu reel. De verdad, lo digo. De hecho, no te pongo like porque no quiero tampoco colaborar con algo que considero que es mentira. Pero si vos hubieras hecho un reel hace tal vez 10 años, 5 o 2 o lo que sea, estarías totalmente en contra de esto, del cannabis. Y ya está demostrado que ayuda en varias patologías. Más o menos ayuda. No puedes decir, no sirve para un montón de cosas porque no sé qué, solo sirve para esto. No. Un pensamiento científico no puede asegurar prácticamente nada en comparación a la cantidad de cosas que sí puede asegurar. Lo cuantificable, el método científico lo cuantificable. Y no solamente eso, también tenemos que considerar las variables. Es que es demasiado, boludo, demasiado. O sea,
no se hicieron estudios científicos sobre todas las cosas de la realidad de este universo, ¿entendés? Como para decir, por ejemplo, que la marihuana solo sirve para tal cuestión. Vos podés decir, según la autoridad científica o según la comunidad científica oficial, sirve para estas cuestiones y para estas que investigamos, para estas teóricamente no, por lo menos en el uso que se le dio en ese estudio. Y ahí está totalmente válido y coincidimos. A mí lo que me molesta no es la ciencia, o sea, esto es un chiste, esto de que una anticiencia haría esto con este aparato tecnológico es una estupidez, es una falacia, obviamente ya lo sé, estoy jodiendo. Pero a mí en realidad lo que me llama, lo que me interpela es la cuestión religiosa. Que está bien, cada quien tiene sus creencias. Ahora bien, en general, la ciencia es un paradigma basado en un montón de cuestiones que son absolutamente comprobables y a veces no. Porque a veces hay comunidades científicas que no son aceptadas por los intereses geopolíticos o económicos de ciertos grupos de poder. Entonces, considerar que la ciencia es un organismo, es un proceso totalmente autónomo, independiente y puro, es de un nivel de ignorancia muy grande y por eso es hija de la filosofía, ¿entendés? No es padre de nada, o sea, digo, es hija de la filosofía. Yo ahora con reflexión y pensamiento te estoy demostrando que no podemos confiar únicamente en la autoridad científica porque puede haber otros científicos haciendo otras cosas, pero que por intereses, por maldad, porque hay un grupo que te amenaza, entonces no hagas tal estudio científico, el consenso científico pasa a ser uno que en realidad no es el más avanzado. Qué paja, boludo. Estuve años explicando estas cosas hace unos años. Pero bueno, al menos estoy expresándome un poco. Lo que te estaba por comentar, bueno, este chiste de anticiencia, en realidad el chiste va por el lado de yo en realidad de lo que soy es antirreligión, entonces, y no que esté en contra de las religiones para nada, o sea, todos tenemos creencias, a ver, es más complejo mi pensamiento que una oración, ¿entendés? Y el tuyo también, seguramente. Por eso está bueno el principio de caridad, creo que es. Principio de caridad es un principio filosófico, no me acuerdo si se llama así igual, pero es un principio filosófico de ponerse en posición de la otra persona está dando su mejor argumento y con las mejores intenciones. Básicamente es algo así, ¿entendés? Y no pensarlo por un lado de el otro es malvado, el otro es un garca, el un ignorante, etc. Pero a veces para expresarnos y agarrar el motor está bueno, en mi caso, por ejemplo, agarrar cuestiones que considero injustas. O sea, considero injusto que esta persona difunda esto y tanta gente le dé like porque me parece que es inarmónico con la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que yo estoy percibiendo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, utilizo esa molestia, esa incomodidad que me genera y realizo este video. Y te quiero contar además, porque fíjate que hasta ahora fueron todos argumentos con lógica tratando de marcar por qué no estoy de acuerdo con lo que plantea, pero ahora te voy a hablar directamente de mi experiencia, que según desde el paradigma cientificista va a ser como, experiencia anecdótica. Por eso la dejé para el final, pero para mí, en mi realidad, es clave, es lo determinante. En el año 2019 me diagnosticaron una enfermedad que según el paradigma médico es incurable. Yo empecé con terapia alternativa sin conocerme a mí mismo y estaba bien hasta que abandoné el tratamiento creyendo que ya estaba y empezaban a aparecerme síntomas, porque hasta el momento casi no tenía síntomas de esa enfermedad que me habían diagnosticado. Esclerosis múltiple, la digo, no hay problema. Entonces, de pronto, como yo no estaba medicado porque yo estaba yendo por la vía alternativa y la abandoné y ahí empecé a estar mal, empecé a sentir y a percibir en mi realidad, desde mi conciencia, que mi mundo yo estaba todo el tiempo mareado y con dolor de cabeza. Veía todo más o menos como un sueño. Fui a un retiro a Uruguay porque todavía no quería rendirme al paradigma médico. Después entendí la importancia del paradigma médico. O sea, yo la verdad es que le tengo miedo a un paradigma que es tan imperante, o sea, que impera, que se impone, que te dice, no, esto no tiene cura porque nosotros no tenemos avalado por la autoridad y por los papers que nosotros tenemos en nuestras revistas que tenga cura. Y entonces eso no tiene cura. Y decís, pero entonces ¿cómo se curó gente? Y bueno, evidencia anecdótica, tuvieron suerte, no sabemos por qué, y bueno, no sé si se curaron, habría que ver. Viste, nunca te dan una respuesta acorde a la racionalidad que supuestamente deberían mostrar. Entonces, me diagnostican esta enfermedad, empiezo el tratamiento alternativo, lo abandono, empiezo a sentir mal, voy a un retiro a Uruguay, y en ese retiro en Uruguay conozco una persona de fucking casualidad en el desayuno. Yo no tendría que, tal vez ni siquiera tenía que estar ahí, pero yo me mandé porque escuché que estaban hablando de cosas interesantes de salud, me metí en la conversación. Esta persona era un médico naturista. Este chabón de pronto se pone a hablar y se pone a decir que trataban a la gente con imanes. Yo dije, wow, qué flash, ¿viste? Una terapia alternativa más, muy interesante, igual porque son imanes de 13.000 Gauss y imanes fuertes, ¿viste?
me interesó, ¿viste? Porque era un doctor el que había creado esa terapia, el doctor Isaac Goyce, que en paz descanse, que en paz esté. Empecé a hablar, o sea, le hice algunas preguntas, ¿viste? Y el chabón me dijo que no habían logrado sanar a alguien de esclerosis múltiple con biomagnetismo, que podía probar si quería y que sí ayudaban a una chica que tenía esclerosis poniéndole hielo en la cabeza. Que el hielo en la cabeza le ayudaba a esa chica a, por lo que yo entendía, frenar los brotes, porque son brotes. Yo lo que entiendo de la esclerosis, la verdad mucho no lo investigué desde el paradigma científico, médico, digamos, pero es una cuestión de inflamatoria, de inflamación y se generan brotes que pueden ser problemas motrices o neurológicos en la visión, etcétera, en un montón de cosas. Se supone que es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura según el paradigma médico. Yo estaba con este síntoma en el que veía todo como en cámara lenta y dolor de cabeza muy fuerte. Volví a Buenos Aires, un par de horas de viaje. Lo primero que hice fue intentar conseguir un turno en biomagnetismo, a ver si me servía de algo. Fui a esa sesión a los 10 minutos, o sea, me puso los imanes, me tuvo ahí 10, 15, 20 minutos, no sé cuánto. Me sacó los imanes, yo ya no tenía dolor de cabeza y ya no estaba mareado. Estamos hablando de un dolor de cabeza continuo, durante un par de días. Sensación muy fea. Diferente a un dolor de cabeza convencional. Me lo sacó al toque. Uy, fue efecto placebo. Flaco, yo no me creo nada. Soy la persona más... O sea, si me conoces, o sea, yo estoy muy abierto a las cuestiones, ¿viste? A las cuestiones, a descubrir el universo, etcétera, ¿viste? Y en eso me refiero a conocer terapias alternativas y bla. Pero en general reina en mí, como te digo, depresión y ansiedad, o sea... Yo, cada cuestión que aparece en general, lo que tiendo a pensar es esto no funciona. O sea, en todo caso, genero efecto nocebo. Si eso me sacó el dolor de cabeza y el mareo, fue porque funcionó y algo hizo a nivel físico. No hay otra. Esa es mi experiencia. ¿Ok? Y por eso lo dejo al final, porque sé que cientificistas ardidos. un poco déjame provocar la concha. Tomar, déjame ser libre, loco. Dale, un toque. Sé que cientificistas ardidos pueden llegar a querer decirme, no, pero lo tuyo es una evidencia anecdótica, es un video de opinión. No. Yo acá te estoy contando racionalmente, también explicando desde mi realidad y lo que yo percibo, por qué considero que el biomagnetismo claramente sirve. Y puedes hablar con un montón de gente que le ayudó con un montón de cosas. ¿Y qué investigación hizo Francisco? ¿Habló con terapeutas de biomagnetismo y flores de Bach como para decir, che, esto realmente no funciona? ¿O solamente se basó en ir a Google y confirmar su propio sesgo? ¿Me entendés que no hay una investigación de fondo? Entonces, ¿quién tiene la mente estructurada como un escéptico? Aquel que dice, mirá, todo bien con que haya estudios científicos, pero si esto no tiene contraindicaciones grandes, lo de biomagnetismo tiene un par, tipo no tenés que estar, no tenés que haber tenido terapia de rayos X y no me acuerdo qué más, fíjense por las dudas, pero ¿por qué no lo voy a experimentar yo a ver si sirve de algo? Tal vez te das cuenta que te sirve para relajar y esos 20 minutos que te tienen puestos los imanes te sentís después más aliviado y decís, ¿fue solamente la meditación o también los imanes? Y querés seguir yendo, y eso le pasa a un montón de gente. Hay gente que se cura de cosas. No te quiero decir enfermedades graves, porque sé que sí, pero en biomagnetismo no me consta demasiado. Sé que hay gente que dice que sí, pero bueno, ¿por qué no hablar con esa gente? ¿No? Eso sería una actitud más escéptica ante estos temas tan delicados como son la salud de las personas. Yo no lo bardeo al pibe, sinceramente el pibe me cae bien. O sea, me cae bien porque es provocador, porque dice lo que piensa y se nota que tiene buenas intenciones. Lo que el chabón está tratando de hacer es ayudar. O sea, el pibe está diciendo como, che, esto debería ser ilegal porque no sirve y yo quiero que sirva. O sea, quiero que lo que le ofrezcamos a la humanidad como salud sirva y les ayude. O sea, tiene una buena intención. A mí juzgar, al pertenecer al esquema neuronal, al esquema de pensamiento, de la narrativa, del paradigma científico, más que paradigma científico, del paradigma cientificista, termina siendo un pensamiento que viene de un dogma. O sea, termina siendo una religión. O sea, si no está comprobado por el método científico, entonces no sirve para nada, no vale, no es verdad. O sea, no es verdad que hay gente que se curó con ciertas cosas porque no hay un estudio que lo avale, pero esa persona está ahí como prueba viviente. Entonces vos decís, pero no puedes afirmar que fue por eso. Bueno, esa persona sí te lo puede afirmar que fue por eso, porque se conoce a sí misma. Pero no lo podemos afirmar científicamente, o sea, no podemos difundir. Sí, difundirlo podemos difundir con la verdad. No hace falta decir, che, te prometo que te vas a curar. No hace falta, porque tampoco la ciencia te puede decir, o sea, tampoco el médico te puede decir, sí, el ibuprofeno te va a sacar el dolor de cabeza.
Hay gente a la que no, hay gente a la que quizás no se lo saca o no. Incluso hay gente a la que quizás le da un paro cardíaco después de tomarse un ibuprofeno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay problema. El ibuprofeno tiene contraindicación por si te da un paro cardíaco, te pasa algo grave, pero el que está mal es el que te pone imanes 20 minutos mientras meditas. Maestro, no me parece que prohibir, negar, rechazar sea la solución, sinceramente. Creo que podemos utilizar y nutrirnos de lo mejor de cada cosa y tener una mente abierta siempre es lo mejor. Hasta acá el video, suscríbete.